Bueno, bien, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Veo que ya por aquí se están conectando, como es ya costumbre, nuestra cita de las 6. Bienvenidos todos. Bien, hoy cómo arrancó esa semana. Esta va a ser una semana cortica, esta va a ser una semana de 4 días que estoy seguro que se va a pasar rapidísimo con ese puente ahí atravesado. ¿Cómo van todos? Bienvenidos, ya van por aquí conectándose, todas las personas que nos acompañan. Ya veo por ahí a Eduardo, Paola dice lista, Carlos, bienvenido, Dianita Romero, bienvenida, Lilian, bienvenida. Carlos dice, David y Oscar, buenas tardes, súper conectados, éxitos en la conferencia, muchísimas gracias, Carlos. Noris Arias nos está viendo, Joana, bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo andan por ahí? Bienvenidos, Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, a todas las personas que nos están viendo en este momento, una feliz tarde, ya noche, ya está oscureciendo en Bogotá. ¿Cómo estamos? Muy bien, Oscar. Aquí con toda la expectativa del día de hoy. Hoy tenemos un tema de esos que generan piquiña, que generan escozor en una sociedad un poco tradicionalista como la nuestra. Entonces, bueno, vamos a ver quién más va llegando por acá. Bienvenidos. Ángelo Espinosa, bienvenido. Diana Romero, Noris, ahí siguen llegando. Joana, bienvenida. Claudia. Y bueno, les recordamos a todos ustedes que vamos a estar durante 21 días consecutivos. Hoy ya es nuestro séptimo día. Ya vamos por el 33% de este ejercicio realizado. Vamos a estar todos los días ininterrumpidamente a las 6 de la tarde con una conferencia diferente en temas que aportan al desarrollo humano, con temas que aportan a que nosotros podamos tener una mejor relación con otras personas. Vamos a tener algunas conversaciones, algunas conferencias que tienen que ver con ese desarrollo organizacional, con el desarrollo de familia, de pareja. Este va a ser un espacio bien interesante para todos ustedes. Durante estos días hemos tenido unos invitados de lujo. Entonces, la invitación que les hacemos es a que podamos compartir este video en nuestras redes sociales para que podamos llegar a más gente. Es simplemente donde usted está viendo. Ahí en la parte de abajo dice compartir, usted le da compartir y nos apoya para que podamos llegar a muchas más personas. Por aquí Oscar dice, ya estoy por acá, bienvenido, buenas. Eduardo dice, hola. Y bueno, vamos a empezar ahí avanzando en el tema. Voy a presentarles, para no darle más vueltas al asunto, a nuestro invitado del día de hoy, Oscar David Díaz Sotelo. Voy a contarles quién es nuestro invitado del día de hoy. Oscar es psicólogo egresado de la Universidad El Bosque, es máster en Salud Internacional y Medicina Tropical de la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a magíster en Salud Pública de la Universidad El Bosque. Experto en sexualidad, tiene trayectoria en la práctica clínica para la intervención de eventos en salud mental y en sexología en los ámbitos individual y de pareja. Amplia experiencia en asistencia técnica, coordinación e implementación de programas y proyectos en salud pública, desarrollo sostenible, construcción de paz y temas humanitarios. Adicionalmente, en el ejercicio de la docencia universitaria e investigación aplicada en ciencias sociales y de la salud. Ha participado en certámenes académicos nacionales e internacionales, tiene varias publicaciones en artículos científicos y ha hecho colaboraciones en medios de comunicación, escritos y audiovisuales. Creo que no se me escapa nada, Oscar, el día de hoy. Estamos listos, estamos completos. Perfecto. Y la conferencia que vamos a tener el día de hoy se llama Contenido para adultos, estigmas, mitos y realidades. Así que, Oscar, sin más preámbulos, primero agradecerte por estar aquí, por este espacio que nos estás brindando. Creo que la información que nos traes hoy es de valiosísima utilidad. Entonces, Oscar, bienvenido. David, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. ¿Puedo contar la incidencia del título de la conferencia o no, nos reservamos ese pedacito?
Pero por favor, creo que tiene mucho que ver, ¿no, Oscar? Y es que no solo es nuestra sociedad y nuestro entorno el que tiene tapujos frente a los temas a nivel de la sexualidad y de la expresión de este, ¿cómo lo podríamos llamar? De esta respuesta natural, ¿no? Porque hoy nos iban bloqueando de todo lado por tu conferencia. Pero claro que sí, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó el día de hoy? A mí que me gusta generar polémica, pero no, para contarles a todos y a todas que cuando estábamos revisando con David el tema de la conferencia para hoy, nos pareció muy interesante abordar algo que muy poco se discute y muy poco se aborda desde el ámbito académico, que muy poco se aborda desde una postura científica y es un poco más un juego de palabras y un juego de cosas más coloquiales y un poco menos, digamos, con menos rigor. Entonces, el título original de esta conferencia era Pornografía, estigmas, mitos y realidades. Resulta que si nosotros colocábamos ese título explícito, corríamos el riesgo de que Facebook bloqueara la página. Eso hubiera sido pues una catástrofe para este proyecto de 21 días de conexiones. Entonces decidimos colocarle un término políticamente correcto, contenido para adultos. Sin embargo, a pesar de que fue el título de pronto que probablemente podría sonar mejor, eso de contenido para adultos es bastante discutible y vamos a profundizar un poco en el tema porque sí me parece importante que empecemos también a romper un poco algunas preconcepciones que no necesariamente son correctas frente a lo que es la pornografía o frente a lo que es, digamos, lo que comúnmente se conoce como el contenido para adultos, lo triple X, en fin, eso tiene una cantidad de denominaciones, pero bueno. La idea es que aquí hablemos un poco de lo que es la pornografía en realidad, porque nosotros tenemos unas ideas bastante mediadas por las redes sociales, por lo que dicen los medios masivos de comunicación, lo que de pronto sabemos por tradición popular. Nosotros que ya pasamos los 30 años, pues en nuestra adolescencia la pornografía era un fenómeno. Para los adolescentes de hoy en día la pornografía es otro fenómeno completamente diferente y creo que esto merece un abordaje, digamos, amplio. Antes digamos, de entrar en materia así fuertemente, quiero invitar a todas las personas que nos ven en este momento y a las que de pronto no nos van a poder ver en vivo, pero van a estar luego pendientes de la grabación de la conferencia, que puedan comentarnos sus percepciones acerca del tema, preguntas, ahí sé que hay muchas preguntas alrededor de esto, ya mucha gente con quien tuve la oportunidad de compartir este proyecto de 21 días de conexiones empezaba también a preguntar cosas y es muy interesante poder responder. Entonces, la invitación es a que interactuemos acá también, que no sea solamente como la cosa así como tan magistral. Pero bueno, ya que te tengo ahí muy atento, viejo David, ¿tú qué sabes de la pornografía, por ejemplo? Uy, esas preguntas son las que ustedes les digo, no me maten con esas preguntas. Bueno, creo que es el contenido de lo visual y digamos que ese acceso que se tiene a información gráfica que estimula los sentidos pues, para los adultos y, pues bueno, que creo que a veces también sí no se le da un buen manejo para los adolescentes, pero creo que ese material audiovisual al que podemos acceder. No sé si me Exactamente, ese refiero. es. No, no, perfecto, cinco. Cinco. Exactamente es eso. Lo que pasa es que cuando nosotros escuchamos la palabra pornografía, empezamos a imaginarnos solamente lo que tiene que ver con la industria digamos, audiovisual de la pornografía, el cine pornográfico, películas y demás material. Realmente, cuando nosotros hablamos de pornografía, estamos haciendo referencia a todo el contenido, no solamente audiovisual, sino también artístico, de literatura, solamente auditivo, solamente visual, que implica una estimulación sensorial, es decir, de los sentidos nuestros, que va a tener una relación directa con el tema sexual. Entonces, digamos, por temas comerciales se ha diferenciado a la industria de la pornografía de la industria cinematográfica tradicional. Y dentro de la industria cinematográfica tradicional, bien sea de Hollywood, bien sea europea, independiente, latina, etcétera,
hay muchas películas con contenido pornográfico, solamente que nosotros no relacionamos la palabra pornografía con ese contenido. Lo que llamamos, por ejemplo, cine erótico es pornografía. Lo que pasa es que hay diversos tipos de pornografía, ya hablaremos de esto. Cuando, no sé, ahora que tenemos acceso, por ejemplo, a Netflix, en Netflix hay una cantidad de películas y de series que tienen de pronto contenido sexual no tan explícito, pero hay semidesnudos o desnudos completos, de pronto hay algún contenido que sugiere interacción sexual. Eso también es pornografía, pero insisto, las razones o los motivos comerciales es lo que ha llegado a diferenciar a la industria pornográfica, hablando de cine como tal, de la industria cinematográfica de cualquier otro tipo. Entonces, cuando yo me puse hace tiempo a leer sobre el tema, porque realmente dentro de todo esto de sexualidad y sexología hay un sinnúmero de consultas de personas con preocupaciones serias sobre el tema, la pornografía uno pensaría que es algo muy moderno, siglo XX tal vez, si acaso siglo XIX, pues allá, pues por mucho, pero realmente la pornografía viene desde la antigüedad, estamos hablando de 20.000 años atrás más o menos, en donde ya empezaban a surgir figuras que hacían culto a la desnudez humana o a las relaciones sexuales, esculturas en barro, por ejemplo, pinturas rupestres que hacían referencia a este tipo de contenidos, digamos. Y pues evidentemente al mismo ritmo que vamos evolucionando, pues también evolucionan estos contenidos. Entonces ya luego encontramos pintura, encontramos poesía erótica, encontramos literatura erótica, novelas, crónicas, etcétera. Encontramos fotografía, encontramos ya después cierto contenido audiovisual un poco más elaborado, clips de video, ya después películas, ¿sí? Ya luego encontramos contenido 3D, bueno, en fin, esto va evolucionando al mismo ritmo que va evolucionando sobre todo el tema de TICs, ¿no? De tecnologías de información y comunicación. Entonces, al inicio hablaba de la diferencia que existe entre el acceso a la pornografía de hoy y el acceso a la pornografía que teníamos hace 15 años o 20 años, en donde el Internet apenas empezaba como a tener el auge en la sociedad en general, ya no era exclusivo de grandes empresas, y pues poco a poco fueron subiendo contenidos con estas características. Entonces, cuando hablamos o cuando escuchamos pornografía, siempre tendemos a imaginarnos allá el contenido sexual explícito, de pronto para algunas personas desagradable, muy fuerte, muy perturbador si acaso, ¿sí? Pero realmente podemos nosotros distinguir entre diversos tipos de pornografía. Dado los contenidos que, digamos, que generan una alta susceptibilidad por el tema de los desnudos, por el tema del contenido visual explícito de los actos sexuales, siempre este material ha estado restringido a los mayores de edad y dependiendo del país del mundo, estos contenidos hasta pueden ser ilegales. En algunos países de Asia y de África la pornografía es ilegal y es penalizada, ¿sí? En prácticamente toda Latinoamérica y Europa la pornografía es perfectamente legal, pero pues hay unos matices también cuando, por ejemplo, hablamos de pornografía infantil, pues esto es un delito, esto tiene otras implicaciones completamente diferentes y desde el punto de vista científico hay realmente muy poca investigación sobre los efectos de la pornografía para la salud mental, para la salud física, para el tema, por ejemplo, de las relaciones sociales o de las relaciones de pareja. Hay algunos estudios muy interesantes publicados desde hace una buena cantidad de años, estudios recientes también, pero tienen una limitación y es que estos estudios han sido realizados digamos, en contextos con número muy reducido de participantes, entonces es muy difícil poder llegar a tener alguna afirmación concluyente frente a lo que implica la pornografía para la vida de las personas, pero hay quienes incluso tienen la sensación o la percepción de que la pornografía es un problema de salud pública. Y esto tiene mucho sentido y vamos a ver por qué en este momento. La pornografía empieza a surgir como una alternativa de ocio y de entretenimiento específicamente dirigida para los hombres. Obviamente, si hablamos de décadas, de siglos atrás, pues los contenidos sexuales libertinos de pronto estaban restringidos específicamente a los hombres porque las mujeres tenían una limitación de acceso en todo sentido
y ya luego pues empiezan a surgir otros movimientos. Actualmente incluso escuchamos del porno para mujeres y demás, pero bueno, esto vamos a ampliarlo luego. Pero el asunto acá clave es que la pornografía se convierte en una parte muy importante del entretenimiento y del ocio masculino, a tal punto en que para muchas personas se convierte en una alternativa de obtener placer sexual, cuando en principio es muy difícil o es más complicado obtener placer sexual a partir de la relación de pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que la pornografía se convierte en una vía de consecución de placer, y esto sí que puede generar problemas, y digamos lo vamos a esquematizar en este momento con un ejemplo muy claro. Si tú, por ejemplo, tienes un deseo muy grande vamos a decir, de comer alguna comida rápida, una hamburguesa, una pizza o demás, y empiezas a adquirir el hábito de comer este tipo de comidas, por los componentes químicos que tienen estas comidas, tu cuerpo va a empezar a tener unos cambios y tu cerebro va a empezar a condicionar digamos de alguna forma, la necesidad de que ingieras esta comida, y otra comida que tú antes podrías ingerir ya no va a ser llamativa, probablemente tu cuerpo no la procese igual y probablemente tenga unos efectos diferenciales en tu salud. Con los contenidos sexuales pasa exactamente lo mismo. Si tú empiezas a consumir pornografía, películas, contenido erótico fuerte, explícito, y empiezas a dedicarle más tiempo a este tipo de cosas con respecto a la interacción sexual que tú podrías esperar en la relación de pareja, o cualquier otro tipo de relación que involucre una interacción, pues vas a empezar necesariamente a tener cambios en tu salud mental y en tu salud física. ¿En qué sentido? Generalmente la vía de obtención de placer cuando se ve pornografía es la autoestimulación, es la masturbación. El orgasmo y las sensaciones que tú obtienes a partir de esta práctica son sustancialmente diferentes de lo que puedes obtener cuando interactúas con otra persona. Ni bueno ni malo, son diferentes. La cuestión es que cuando hay más consumo de pornografía y menos interacción con otras personas, ya va a ser mucho más difícil que tú obtengas placer sexual a partir de la interacción con personas, porque tu cerebro empieza a generar un hábito a consumo de este tipo de material. Hay otro, digamos, otro factor no tan negativo, no tan pernicioso de la pornografía, y es que cierto material, no todo, porque pues dentro de la pornografía hay una variedad enorme, pero cierto material puede utilizarse como un mecanismo terapéutico para personas que tienen problemas para tener deseo sexual, problemas para alcanzar el orgasmo, o problemas incluso como la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la anorgasmia, la incapacidad de poder sentir un orgasmo. A veces este tipo de material puede ser una alternativa terapéutica complementaria a lo que uno hace en el marco del consultorio, pero esto no es para todo el mundo, y claramente debe haber un trabajo de sensibilización muy fuerte con la persona que consulta para que el material sea utilizado de la forma adecuada, porque no es simplemente sentarse a ver la película porno, ¿sí? Entonces, esto, digamos, tiene tanto de largo como de ancho, como de pronto en algún momento yo lo comentaba cuando le hacía publicidad a la conferencia, y tiene tanto de largo como de ancho porque es que la pornografía tiene tanto detractores y, digamos, personas que están fervientemente en contra de la pornografía, como también tiene defensores e incluso promotores. Una de las preocupaciones, de hecho, con conferencias como esta es que de pronto hablemos de los aspectos favorables de la pornografía, entonces vamos a promover el consumo de pornografía. No, para nada. Y hay otro problema con esto, y es que nosotros escuchamos la palabra pornografía y magnificamos el tema, como cuando escuchamos la palabra marihuana, cuando escuchamos la palabra aborto, cuando escuchamos la palabra ateísmo, ¿sí? Hay una cantidad de preconcepciones impuestas socialmente que nos impiden de pronto tener un juicio crítico, ¿sí? No quiero con esto decir que la posición contraria a lo que yo quiera exponer acá sea mala, sea negativa, sea incorrecta, sino que hay maneras diferentes, hay perspectivas diferentes de analizar cada, digamos, fenómeno social que estamos
viviendo hoy en día. La pornografía, como lo mencionaba antes, para algunas personas es un problema de salud pública, para otras personas es un fenómeno social de pronto irrelevante, para otras personas es relevante en el sentido que genera unos efectos, puede generar unos efectos drásticos en las relaciones de las personas e incluso en temas como autoestima, por ejemplo. Y también es catalogado, por ejemplo, como algo asociado a enfermedad, a caos, a diferentes concepciones negativas y diferentes concepciones positivas, pero, insisto, lo importante es tener un juicio crítico frente a las diferentes perspectivas de las cuales podemos analizar acá el tema. Hay una cosa con respecto a la pornografía, que lo introducía yo ya hace algunos minutos, y es que hay una amplísima variedad de contenido pornográfico disponible tanto en las redes, en internet y demás, como en otros medios, en la televisión, en canales pagos y demás, como en otro tipo de material, por ejemplo, impreso, revistas, literatura, etcétera, ¿sí? ¿De qué depende la mirada con la cual nosotros abarquemos cada una de estas múltiples variedades de la pornografía? Pues de su propósito, de sus efectos, incluso de su mismo contenido, ¿sí? Podemos encontrar una clasificación muy simple que es la pornografía suave y la pornografía dura. La pornografía softcore que llaman y la pornografía hardcore, ¿sí? ¿Qué es la pornografía softcore? Escenas eróticas de pronto que sugieren un contenido romántico, una interacción leve de pronto con proyección de semidesnudos o desnudos que no son tan sugerentes, de pronto la interacción sexual no es tan explícita en el contenido, hay mucha sombra, puede haber diferentes maneras de matizar la desnudez explícita en el material audiovisual o en el material impreso, etc. La pornografía hardcore es más un contenido fuerte en donde el acto sexual es mucho más explícito y hay muchas escenas de pornografía hardcore que son ampliamente criticadas y yo me uno a esa crítica muy, muy vehemente, y es que como el origen de la pornografía estaba dado para suplir ciertas necesidades de satisfacción sexual para los hombres, en su contenido se degrada y se cosifica a la mujer, se asume a la mujer como un objeto de obtención de placer, y esto pues claramente es altamente cuestionable. Esos contenidos pueden llegar a ser bastante perturbadores y pueden llegar a ser inadecuados y muy mal vistos, y con toda la razón, ¿sí? Entonces, hay que discernir muy bien los contenidos de la pornografía. Ahora, hay contenido pornográfico dentro del hardcore, por ejemplo, que ya hace referencia a personas que pueden tener cierto tipo de trastornos sexuales como alguna parafilia, por ejemplo, un trastorno parafílico. Hay contenido pornográfico asociado a la zoofilia, hay contenido pornográfico asociado al sadomasoquismo, hay contenido pornográfico asociado a prácticamente lo que nosotros nos podamos imaginar. Y si existe contenido pornográfico con esas características es porque hay demanda, ¿sí? Es una ley de mercado sencilla. Si tú tienes oferta es porque vas a tener demanda y vas a tener consumo, ¿sí? ¿En dónde está el real problema de la pornografía? Uno, lo que acabo de mencionar, que me parece de lo más importante, es la degradación y la cosificación de la mujer, que creo que es algo que es altamente, como lo decía, es cuestionable, y sin lugar a dudas es un contenido que probablemente no contribuya con una satisfacción sana de una curiosidad sexual, ¿sí? Lo otro que probablemente sea bastante, digamos, negativo de la pornografía como tal, es que si nosotros entramos a analizar cómo funciona el sistema de recompensas de nuestro cerebro, cuando tú le das a tu cerebro un estímulo que es placentero, hay una liberación de ciertos neurotransmisores, entre ellos la dopamina y las endorfinas, por ejemplo, y esto funciona como una especie de droga, ¿sí? El cerebro empieza a, de alguna forma, a querer que tú le sigas dando mayor estimulación para seguir produciendo estos neurotransmisores que generan una respuesta de placer, una respuesta positiva,
y la persona que, digamos, se enfrente al dilema de alimentar o no el cerebro con estos estímulos, pues puede caer en algo que es una adicción, que puede ser tan grave como una adicción a una sustancia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la sustancia llamada pornografía va generando un problema adictivo y, al igual que como cualquier sustancia, el dejar de consumir la pornografía pues te va a generar problemas parecidos a un síndrome de abstinencia, ¿sí? Entonces, esas son de las dos cosas más complejas de la pornografía y de pronto mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo hasta qué punto yo puedo empezar a revisar si el consumo que yo tengo de pornografía es perjudicial o no? ¿Sí? Y eso, digamos que tiene un aspecto clave para poderlo diferenciar. Antes de seguir, David, no sé si tengamos comentarios, tengamos preguntas de la gente que está interactuando en este momento frente al tema. Claro que sí, Oscar. Mira, aquí pues todos están ahí súper pendientes, se han estado poniendo dedito arriba además, y creo que ibas a entrar a un tema de una pregunta que nos hacían y es, ¿cuál es esa dosis justa Ujú, cuando hablamos en temas de pornografía? Que creo que es el tema al que vas a entrar en este momento. ¿de acuerdo? Eh, y ya creo que estas son las preguntas. La invitación es a que nos estén enviando sus preguntas para poder aquí ir amenizando más el tema. Armando pregunta, ¿se puede tratar igual a la sustancia sexo y así todo lo que produzca placer? Ok, que si lo... Bueno, esa pregunta es chévere, ahorita la abordamos. Bueno, Vamos con la primera, ya que estábamos como hablando casualmente del tema. ¿Cuál es la dosis justa de la pornografía? Miren, realmente no hay una receta para eso. O sea, yo no te puedo decir en este momento si ver pornografía todos los días, varias veces al día, o una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú consumes pornografía y el consumo de pornografía empieza a afectarte otras áreas de tu vida, por ejemplo, que tú prefieras la pornografía y, por ejemplo, obtener un orgasmo a partir de la masturbación viendo porno en vez de interactuar con tu pareja y tener digamos, una sexualidad bien manejada con tu pareja, ahí ya empezamos a decir, esto no está marchando bien, ¿sí? Si tú, por ejemplo, empiezas a tener una dependencia de la pornografía, es decir, que sin pornografía no puedes obtener placer, así interactúes con tu pareja, por ejemplo, pero eh, dado un caso en que ya, hablando específicamente del caso de un hombre, que si no ve pornografía no puede obtener una erección para poder continuar con la relación sexual, ahí tenemos una situación que es importante revisar porque pues esto no corresponde a lo que uno esperaría en el funcionamiento de la respuesta sexual normal. Cuando, por ejemplo, tú prefieres estar encerrado, aislado, consumiendo pornografía en vez de realizar algunas otras actividades, te vuelves sedentario, no comes, no duermes, faltas al trabajo, faltas al estudio, empiezas a tener dificultades para concentrarte, empiezas a tener dificultades para poder socializar con las demás personas. En esos escenarios en donde empezamos a ver dificultades en otras áreas diferentes al área íntima, allí hay que empezar a revisar el tema, ¿sí? Entonces, insisto, con esto yo no quiero decir cuán bueno o cuán malo puede ser el consumo y con qué frecuencia y con qué intensidad y cuántas horas. Realmente es muy complicado llegar a este consenso porque eso depende de cada persona. Consumirla recreativamente, pues es como consumir cualquier cosa recreativamente, consumir dulces recreativamente, pero no pasártela comiendo bombones todo el día. Consumir cigarrillos recreativamente, pero no fumarte 2 paquetes, aunque bueno, esto tiene unos matices también desde el punto de vista de la salud pública, porque es que la gente me va a decir, no, pero es que fumar así sea un cigarrillo es malo. Claro, es perjudicial, pero si tú tienes un hábito de consumo, zafarte del consumo no es simplemente tomar la decisión hoy y mañana ya no consumes y vas a pasar el resto de la vida sin consumir. No, eso es un proceso, ¿sí? Pero puedes hacerte menos daño de alguna forma que de la forma como probablemente eh, podemos, digamos, llegar al consenso de que hay un exceso, ¿sí? Entonces, una respuesta simple, como todo en exceso es perjudicial, pero no debemos tampoco satanizar la pornografía como que el 100% del contenido pornográfico es perjudicial. ¿En qué casos el porno puede ser algo que
llama la atención y que puede ser, yo no sé si utilizar la palabra beneficioso, pero probablemente puede ayudar con cosas. Hombre, pues si hay alguna dificultad, como lo mencionaba al inicio, de poder obtener un orgasmo, de poder, digamos, tener una respuesta sexual adecuada, a veces utilizamos las imágenes o contenido audiovisual con una carga erótica fuerte y con contenido sexual explícito para poder evaluar si hay un problema de realmente respuesta sexual asociada a un tema fisiológico, es decir, que a pesar de que tú puedas tener cualquier estímulo visual que despierte los sentidos, no tengas ninguna respuesta, o que por el contrario, la cosa ya sea un tema de pareja, sea un problema, digamos, de ansiedad, un problema de cómo procesas tú la información asociada a relaciones sexuales, etcétera, ¿sí? Cada caso se analiza muy cuidadosamente y como lo decía yo al inicio, el porno, yo lo llamo, eso no existe, eso es una invención mía, pero yo lo llamo el porno terapéutico. Porno terapéutico pues no es para todo el mundo porque es que no todo el mundo lo va a aceptar de la misma manera, no para todo el mundo se recomienda o se indica el mismo contenido erótico, ¿sí? La mayor parte de las veces soy yo mismo quien elige el material para poder socializar con la persona que consulta si tiene alguna dificultad, para poder ver con unas indicaciones muy claras, casi que con un protocolo, aunque no podría decir que es un protocolo porque eso no está validado ni mucho menos, pero sí con unas indicaciones muy precisas de cómo debe consumir este material y qué debe hacer mientras lo consume para poder evaluar realmente si hay alguna dificultad en la respuesta sexual o en cualquiera de los aspectos relacionados con la posibilidad del disfrute de la sexualidad como tal. Entonces, ¿qué estigmas tenemos con respecto a la sexualidad? Ya lo mencionaba yo. Una parte muy importante es la carga social y una gran parte de esa carga social es la carga religiosa que se ha impuesto desde la antigüedad incluso también frente a lo que es la concepción de la desnudez, frente a lo que es la concepción digamos, de los actos sexuales, de claramente concebirlos como íntimos, no como públicos, pero digamos que a medida que va evolucionando un poco el acceso a ciertos contenidos con esta carga erótica, también un poco van modificándose las expectativas, los juicios y de alguna manera, ¿por qué no decirlo?, las necesidades sexuales de las personas, sin querer decir que las personas necesitemos pornografía como parte esencial de nuestra vida, ni más faltaba, ¿sí? Pero sí de alguna manera desde la adolescencia en todo ese curso de ir queriendo explorar, digamos, situaciones nuevas, de querer conocer, de querer satisfacer la curiosidad, pues en un grandísimo número de situaciones los adolescentes tienen acceso a material pornográfico, satisfacen su curiosidad y probablemente haya yo no lo llamaría aprendizaje, pero sí hay, digamos, como alguna especie de modelo sobre el cual puede posteriormente el adolescente ejecutar su acto sexual. Hay algunos estudios que indican que la pornografía probablemente pueda estimular la iniciación temprana de las relaciones sexuales. Puede ser que sí, porque de alguna forma la necesidad de satisfacer la curiosidad de un adolescente puede ir más allá de los estímulos visuales que proporciona el material con contenido sexual explícito y querer pasarlo ya a un contenido experiencial. Pero esto tampoco es tan, digamos, tan determinante. Yo no puedo afirmar que todo adolescente que consuma pornografía va a querer iniciar sus relaciones sexuales de una o que lo va a querer hacer de la misma forma en cómo lo está exponiendo el material pornográfico, ¿sí? Y por eso decía yo al inicio, falta hacer muchísima investigación sobre el tema porque realmente hay una cantidad de afirmaciones frente a la pornografía que no necesariamente son ciertas y que requieren de mayor evidencia científica. Otro estigma con respecto a la pornografía muy fuerte es que de alguna manera se privilegia la autoestimulación en vez de el fomento o la oportunidad de tener una relación real con una persona real, ¿sí? Esto a veces puede resultar así, pero no es en la mayoría de las veces. Realmente cuando encontramos personas que prefieren la autoestimulación a base de pornografía que las relaciones sexuales, son casos que no son la mayoría, son casos, yo no diría aislados, pero son casos que tienen una baja proporción.
Y ahora el otro estigma del que yo hablaba es que la pornografía se ve como un problema de salud pública. Frente a esto, yo creo que podemos debatir muchísimo y yo creo que podríamos hacer incluso un congreso completo de la relación entre pornografía y salud pública, y la razón es muy simple. La pornografía, si bien puede ser un material inofensivo, puede ser un material de consumo cotidiano, recreativo, ocasional, sin ninguna implicación para las personas, sí puede tener unos efectos bastante serios sobre la salud física y la salud mental de las personas. ¿En qué sentido? Lo mencionaba yo también hace rato, en que puede generar un efecto paradójico al que uno espera, es que, por ejemplo, que la pornografía pueda de alguna manera instruir a la gente sobre ciertas prácticas para las cuales tal vez la imaginación no le alcance, y que esto puede ilustrarlo muy bien, ¿cierto? Pero genera en algunas personas, de acuerdo también con evidencia científica, genera dependencia y puede generar, digamos, algunas respuestas también inadecuadas cuando hay interacción en la pareja. Y lo que más se ha visto es que consumidores frecuentes de pornografía pueden llegar a tener conductas sexuales violentas. No necesariamente acceso carnal violento, pero sí de pronto tener un mayor patrón de agresividad cuando se sostienen relaciones sexuales. Ahora, ¿cuáles podemos decir que son unas realidades no tan negativas de la pornografía? Lo mencionaba yo también al inicio, y es que ahora hay una tendencia muy fuerte que está cogiendo una popularidad tremenda, y es algo que comúnmente se conoce como el porno para mujeres. ¿Qué es eso? Tal vez el título, la denominación que tiene puede sonar un poco machista porque, pues, a ver, diferenciamos porno para hombres, que es un tanto más fuerte, porno para mujeres, que es más suave. Esto, digamos, tiene también posibilidad de discutirse ampliamente, pero digamos que esa denominación de porno para mujeres que comúnmente se le ha dado ha sido gracias al contenido mucho más elaborado, un argumento digamos, de las historias detrás del contenido sexual mucho más profundo, y una hilación en realmente una serie de situaciones que conducen a que hayan relaciones sexuales. Es decir, no es solamente una toma en primer plano o en foco, no sé qué, bueno, los que saben de fotografía y filmación ya me entenderán un poco mejor y sabrán más que yo, pero generalmente el porno que se consume tiene muy poco digamos, de argumento, tiene muy poco de raciocinio detrás de las imágenes. Es más, el acto sexual, el querer mostrar los atributos físicos de la mujer y del hombre, el generar falsas expectativas en la gente de que el tipo puede durar penetrando relajado una hora, que la mujer puede tener 50 orgasmos y puede tener la respuesta sexual más no sé, placentera del mundo, ¿sí? Realmente esto dista mucho de la realidad. Comparado, por ejemplo, con un contenido en donde inicia una historia con una secuencia lógica coherente, con un libreto, con una, de pronto, carga emocional asociada a la carga erótica, que puede generar, digamos, un mayor enganche, y que igualmente estimula de una forma diferente los sentidos, y pues en esto hay que decirlo, es una diferencia fisiológica a nivel de sistema nervioso. Tienen las mujeres una mayor capacidad, digamos, sensorial que los hombres en muchos aspectos, procesan diferentes los estímulos, ¿sí? El estímulo auditivo para la mujer tiene una importancia mucho más fuerte que para el hombre. Entonces, por esto, el elaborar contenido pornográfico con un argumento, con un discurso coherente, con un contenido muy romántico asociado al erotismo también, que puede generar obviamente una respuesta mucho más fuerte, diferente a lo que de pronto para los hombres visualmente es más atractivo, ¿sí? Entonces, se ha empezado a consumir un material sustancialmente diferente, que puede llegar a tener también efectos sustancialmente diferentes. Entonces, por ejemplo, yo he tenido parejas en consulta preocupadas por el tema del consumo de pornografía. Y bueno, hasta que la pregunta que nos hacían hace un rato, bueno, hasta qué punto es normal, hasta qué punto puede ser malo, hasta qué punto es bueno. Entonces, generalmente yo recomiendo, cuando la pornografía de pronto hace parte de lo que ocasionalmente la pareja hace, bueno, varíen el contenido. Entonces busquen material o
tengan acceso a un material de pronto catalogado de esta forma, que tenga mayor argumento, que tenga mayor contenido, etcétera. Y hay, digamos, algunas páginas de internet también especializadas en el tema y sugieren y bueno, en fin. Eh, David, no sé, ¿tenemos alguna comentario o duda por parte de la audiencia en este momento? David, perdóname, te interrumpo. No tengo tu audio. No sé si de pronto estás en mute o algo. Sí, perdón. Listo, listo. Y ahora sí, ahora sí. De estar en vivo, este es el tema de estar en vivo, lo siento. Sí, Oscar, lo que nos preguntan es, ¿qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja disfruta de la pornografía y el otro no, que está muy enfocado en lo que tú nos estás hablando en este momento? Y vienen dos preguntas debajo que dice, ¿hay alguna legislación que limite la producción de contenido en el país? Y la siguiente, te las dejo ahí, si quieres ahorita te las vuelvo a repetir. Siendo madre, ¿cuál es la mejor forma de guiar a los hijos frente a estos temas? Las tres preguntas están buenísimas porque creo que son preocupaciones muy cotidianas, son preocupaciones recurrentes y vale la pena abordarlas en este espacio. Con respecto, bueno, voy a empezar de pronto con el tema de la legislación frente a la pornografía. Como yo lo mencionaba, en la mayoría de los países de Latinoamérica, de Europa, bueno, de América en general, Norteamérica y tal también, la pornografía es legal, excepto la pornografía infantil. La pornografía infantil es penalizada en la inmensa mayoría de los países. Es obviamente un, una serie de contenido sexual explícito que no corresponde con la expectativa que uno tendría en la adolescencia o en la adultez de poder tener frente a estimulación visual de contenido explícito, porque evidentemente el foco de la pornografía infantil pues es el tener actos sexuales en donde los niños o niñas son protagonistas y esto ya corresponde a una parafilia que se llama pedofilia y la pedofilia pues también está castigada por la ley, es un acto completamente reprochable, es un acto sin lugar a dudas que no es aceptable bajo absolutamente ninguna circunstancia. Entonces la legislación está más orientada a regular digamos, estos temas en donde se corre el riesgo de que haya niños o niñas participando. Y, por ejemplo, no recuerdo exactamente el número de la resolución o del decreto del Ministerio de Comunicaciones, pero existe una obligatoriedad para los proveedores de servicios de Internet, cualquiera que sea de presencia en el país específicamente, en donde deben restringir cualquier página que se sospeche tenga contenido de pornografía infantil. Entonces, por ejemplo, si yo soy un consumidor empedernido de pornografía y me da curiosidad por buscar algo en donde yo sepa que hay pornografía infantil, si yo intento acceder a la página, inmediatamente me sale un letrero en donde dice por regulación, no es permitido acceder a esta página en el país, está bloqueado por los motivos tales y tales. Entonces, esa es una regulación, existe hace ya bastantes años, afortunadamente. Pero digamos, frente a la producción de otro material pornográfico que no tenga esta circunstancia, no existe una regulación en este momento, no existe algo que la limite o que la condicione, ¿sí? Por ende, si yo quisiera producir una película porno con mi celular, yo lo podría hacer y publicarla en redes y subirla a las páginas que yo quiera y esto no tendría ninguna, digamos, ninguna implicación legal para quien lo haga, ¿de acuerdo? La otra pregunta, ¿cómo orientar esto con los hijos desde la adolescencia o desde la niñez inclusive? Miren, la mayor cantidad de estudios que en este momento se han publicado sobre cómo es el comportamiento de, digamos, de los adolescentes frente al tema de la pornografía nos sugiere que en más o menos un 80% de las veces el acceso o el primer acceso que tienen los niños o los adolescentes a la pornografía es accidental, ¿sí? ¿En qué sentido accidental? En que pueden estar en Google buscando cualquier palabra, cualquier cosa, y les puede salir algo relacionado con pornografía, ¿sí? ¿Qué es lo más común?
Es que me dejaron una tarea de biología, entonces el sistema reproductor, entonces voy a buscar información sobre el pene o sobre la vagina y entonces me sale contenido pornográfico y evidentemente, si, sobre todo en la adolescencia, si hay, digamos, una curiosidad manifiesta por saber más allá, pues hay acceso a este material y pues los filtros que las páginas de contenido pornográfico tienen solamente es preguntar al inicio, ¿usted tiene más de 18 años, sí o no? O usted es mayor de edad, porque no en todos los países la mayoría es a los 18. Entonces, ¿usted es mayor de edad, sí o no? Pues yo tengo 16, pues digo que sí. ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a decir algo? Nada, yo digo que sí y accedo, ¿sí? Pero ese es el único filtro que hay en realidad. ¿Cómo abordarlo? Realmente, una de las principales barreras es que, ya lo decía yo antes, la pornografía está muy satanizada y es un tema supremamente inundado de tabú, ¿sí? No estoy queriendo decir que la pornografía sea una maravilla, pero tampoco quiero decir que la pornografía tenga que ocultarse, ¿sí? Esto, como cualquier tema en sexualidad en la niñez y en la adolescencia, tiene que ser un tema de comunicación, tiene que ser un tema en donde se le diga a la persona, adolescente, niño, niña, mira, en Internet puedes encontrarte contenido de esta y esta y esta manera. Ese contenido está dirigido para adultos, ¿sí? Si tú ves algo de esto, pues no es adecuado, esto lo puedes ver cuando seas mayor de edad. La razón pues simplemente es que en la niñez y en la adolescencia pues todavía no existe un juicio crítico para entender el propósito de la pornografía y que sencillamente se abstenga de consumir ese material, ¿sí? Pero es un tema de diálogo, ¿sí? No tiene que ser un tema ni restrictivo, ni un tema de castigo, ni un tema tampoco, digamos, represivo, porque pues generalmente esto produce el efecto contrario. Cuando tú reprimes y cuando fuerzas que algo no suceda, pues generas mayor curiosidad para que se dé. Entonces, es un tema de mucho diálogo, es un tema de sensibilizar y de educar a los niños, a las niñas y a los adolescentes sobre un uso responsable de las redes sociales y de Internet, específicamente porque encontramos también una gran, digamos, diversidad de riesgos para los menores de edad en redes sociales que pueden ser engañados para todo el tema de sostener una relación con alguien que tiene un perfil falso, unas amistades basadas en algo irreal, que pueden inducir a mandar fotos con desnudos, una cantidad de situaciones que yo creo que son de amplio conocimiento de todos, pero si esto se dialoga de una manera muy abierta, muy neutral también, y colocando sobre la mesa cuáles son las implicaciones de la pornografía, pues realmente nosotros estamos contribuyendo a educar y a prevenir de alguna manera situaciones indeseables con respecto al consumo de pornografía. Entonces, esa es la mejor forma de hacerlo. Y frente a qué pasa si mi pareja lo disfruta y yo no lo disfruto, o al revés. Pues miren, en tema de las relaciones de pareja es un tema de dos, no es un tema de uno o un tema parcialmente de uno y de otro, sino que para que haya un verdadero disfrute de la sexualidad en pareja, pues todas esas cosas tienen que ser acordadas, ¿sí? Y uno de los principales pecados que cometemos nosotros cuando tenemos una relación de pareja y empezamos a adentrarnos en el tema íntimo y de pronto a explorar el tema sexual, es que nos cuesta trabajo comunicar nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestras expectativas y probablemente pues también nos va a costar trabajo poder entender la situación de la otra persona porque como hay tanto tabú, como hay tanta vergüenza, como hay como tanta predisposición frente al tema, pues yo prefiero no hablarlo y prefiero suponer que una cosa puede ser y que otra cosa no puede ser, y al final es que se presentan ese tipo de discordancias. Entonces, en la pareja siempre la recomendación prima es que todo se dialogue, que se acuerde. La cosa es de consenso. ¿Te gusta o no te gusta? Si te gusta, bueno, ¿qué tipo de porno te gusta? Si no te gusta, ¿tenemos de pronto alguna alternativa al porno? Entonces, si definitivamente no nos gusta o no le gusta a una persona y a la otra sí, y no, digamos, no hay un acuerdo, un consenso, las diferencias son irreconciliables, pues hay que buscar otras alternativas. La imaginación es, digamos, una de las armas más poderosas en lo que tiene que ver con sexualidad en pareja, y pues el órgano sexual por excelencia es el cerebro. Entonces,
hay que saber, digamos, utilizar estos recursos de la manera más adecuada posible, ¿vale? No sé si tenemos otra inquietud por ahí de la gente que nos está viendo en este momento, David, ahí. No, creo que están todos atentos, pendientes de lo que tú vas diciendo. Creo que es un tema que nos genera mucho tabú, ¿no? Incluso cuando nos cuesta preguntar. Aquí De estábamos acuerdo, viendo de el tema y acuerdo. no hay Por preguntas. Hoy ese están tabú, todos ahí quieticos. no, claro, por ese tabú precisamente es que nos cuesta trabajo hablar del tema con naturalidad porque, claro, como esto ha sido, digamos, la pornografía ha sido tan juzgada y, digamos, desde el punto de vista familiar también ha sido un poco cargada negativamente con un prejuicio social, pues esto se vuelve casi que un tema clandestino, ¿sí? Entonces, la cuestión no es tampoco promover el consumo de la pornografía como algo que, wow, eso te resuelve la vida, te enseña, te instruye, No, la pornografía es un recurso más dentro de todo lo que puede haber en el medio. Simplemente que hay que consumirlo responsablemente y hay que saber también un poco discriminar los contenidos, ¿sí? El contenido que es más degradante, que puede ser perturbador, que puede ser de pronto molesto, causar malestar, pues, hombre, hay que evitarlo y que pues la idea no es que tampoco se generen discordancias en pareja por este tema. Ahora, también, pues, dentro de las diferencias individuales que todas las personas tenemos, pues hay gustos para todo. Hay gente que le gusta un contenido de pronto más fuerte, contenidos más explícitos, de pronto que muestren ciertas experiencias, pues eso ya va en cada persona, pero ya decíamos nosotros antes la clave para empezar a revisar cuándo se convierte en un problema y cuándo no, y es cuando tus otras áreas empiezan a verse afectadas, incluso tu área íntima, tu tema relacional de pareja, etcétera, pues también puede verse afectado. Entonces, creo que estos puntos son bastante importantes y quiero terminar, ya que nos quedan unos minuticos, quiero terminar con algunos datos curiosos sobre la pornografía para que los tengamos en cuenta. ¿Sí? Unos datos curiosos hay que pueden ser interesantes. Hay un sitio web, no lo voy a decir acá porque pues no quiero hacerle publicidad al sitio web, pero hay un sitio web que es muy famoso y se dice que es el sitio web más grande del mundo. En el año 2016, decía un artículo que leí, se consumieron solamente de este sitio web 4.600 millones de horas de pornografía. Eso es el equivalente a que si cada persona en el mundo, cada persona que habita este planeta, viera por año 12 videos pornográficos, ¿sí? Esto es un consumo bastante, bastante, bastante grande y estamos hablando de un sitio web. Eso quiere decir que la pornografía se consume, ¿sí? Eso es, como lo decía también al inicio, es una ley de mercado. Si tienes oferta es porque hay demanda y la demanda crece y esto hace que también crezca, pues, digamos, todo el abanico de posibilidades que vas a tener frente al tema. De acuerdo con algunas investigaciones, la edad promedio en que una persona, indistintamente si es hombre o mujer, accede a contenido pornográfico por primera vez es a los 11 años. ¿Sí? Esa es la edad promedio de consumo por primera vez de contenido pornográfico. No sabemos si mucho, digamos, si durante un tiempo prolongado, si unos segundos o si es recurrente o no, pero más o menos el primer contacto pornográfico de una persona es a los 11 años en promedio en el mundo. Y este dato me encanta. Durante la adolescencia aproximadamente el 90% de los hombres y el 60% de las mujeres consumen pornografía actualmente. Obviamente, esto es una cifra que va creciendo porque la tendencia a satisfacer la curiosidad frente a la pornografía es igualmente creciente, diría yo, exponencialmente. Y hay un dato que también me parece interesantísimo frente, digamos ya saliéndose un poco del tema de la pornografía de consumo y hablaríamos más yo no sé si este término, de pronto alguien que sea experto en lenguas me casca, pero una autopornografía, ¿sí? ¿Qué quiere decir autopornografía? Que tú te tomas fotos sugerentes desnudo en pareja y te las envías, lo que llaman sexting también.
El 40% de las parejas jóvenes, es decir, entre los 16 y los 30 años, el 40% de las parejas se envía con cierta frecuencia contenido sexual recíprocamente. ¿Mm? Y este dato también me encanta, la mayoría de las personas que tienen mayor iniciativa para enviar imágenes fotográficas sugerentes con insinuaciones sexuales son las mujeres más que los hombres. Y otro dato curioso que me parece muy chévere es que al menos una vez al mes, el 57% de las personas adultas consumen pornografía, que eso es una cifra bastante alta. Estamos hablando más de la mitad de la población que consume pornografía al menos una vez al mes. Entonces, creo que es un tema que merece digamos, un tratamiento cuidadoso. La pornografía no es un tema que tenga que ser, digamos, ignorado o tratado como se pretenden tratar algunos temas, como por los laditos, como porque es que esto genera tabú, porque es que como que esto puede generar polémica, porque como que esto de pronto resulta inadecuado, que si yo hablo de pornografía, entonces estoy promoviendo que todo el mundo tenga relaciones sexuales con todo el mundo y que si yo veo videos pornográficos de relaciones sexuales múltiples, es decir, de más de dos personas, ya no son de pareja, sino de múltiples personas, entonces estoy incitando a que todo el mundo haga lo mismo. No, realmente tengamos un juicio crítico mucho más racional, utilicemos más la racionalidad para poder discernir las implicaciones de la pornografía y como lo mencionaba yo respondiendo una de las inquietudes de una persona que está acá en este momento con nosotros, eh, como mecanismo de prevención de situaciones complejas, digamos, de riesgo para la integridad, para la seguridad de los niños y las niñas, para incluso temas de salud mental y salud física asociadas a la pornografía, conversemos, dialoguemos de una manera abierta frente a lo que existe en el mundo. La pornografía es una realidad, está al alcance de un clic, ¿sí? Entonces, no ganamos nada con ponerle clave al Wi-Fi, ponerle clave al computador para restringir el acceso, cuando en cualquier espacio un adolescente o un niño o una niña puede tener acceso a este contenido y de pronto tener muchísimas inquietudes al respecto y por tener actitudes represivas frente a estos temas, pues los niños, niñas y adolescentes van a sentir también temor y van a sentir de pronto cierta inhibición para poder hablar abiertamente del tema con la familia y pues qué mejor que la familia para poder sensibilizar sobre el tema. Aunque yo quiero decir también que los educadores tienen una enorme responsabilidad en esto. La educación sexual no es solamente de la casa, ni tampoco es solamente del colegio. La educación sexual es un proceso integrador, es un proceso que debe tener una participación bastante activa, tanto del cuerpo docente en los colegios como de los padres de familia en los hogares. Y debe haber una comunicación bidireccional y tienen que haber un análisis también de, hombre, en materia de sexualidad, qué es lo que los niños y los adolescentes quieren saber, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temores, cuáles son sus principales curiosidades, ¿sí? Esto es un aspecto clave y el tema de la pornografía también juega un papel importante acá. Entonces creo que es importante educar con responsabilidad el uso del Internet y el acceso a este tipo de material como mecanismo de prevención, como mecanismo de sensibilización y evidentemente como pues un abordaje amplio de una realidad que tenemos en este momento. Entonces, pues creo que con esto finalizamos esta conferencia. Yo creo que, como lo decía antes, este tema tiene muchísimo de qué hablar, tiene muchísimo para analizar. Acá tratamos de exponer los puntos de pronto más relevantes, de pronto lo más sonado, pero hombre, pues estamos acá. Yo creo que estos espacios son aptos para que empecemos a comunicarnos un poco más también entre profesionales y empecemos a resolver dudas entre nosotros. Así que pues de mi parte estoy completamente abierto a que la gente por redes sociales, por correo electrónico, por el medio que ustedes quieran, puedan preguntarme, puedan comentar, puedan interactuar conmigo, con David, con todo el mundo
de acá de conexiones para que podamos tener también un proceso bien interesante de, de, de comunicación con todos. Entonces, pues nada, muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy, a los colegas de Conexiones, a mi gran amigo y colega David, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un proyecto maravilloso que conduce a poder fortalecer nuestro sentido humano también. Esa es la idea, Oscar, y creo que estoy supremamente conmovido hoy con todo lo que has dicho y es que necesitamos educar y creo que el reto 21 días de conexiones tiene que ver con eso, con que podamos llevar información a todo el mundo. O sea, muchas veces esta información no la tiene la persona de a pie, la que no tiene de pronto para ir a pagar una consulta y está lidiando con el problema en casa, con que sus hijos tienen un montón de conductas inadecuadas y no sabemos cómo hacer pues, para ver cómo lo solucionamos. Por ahí alguien lo decía, yo que soy mamá, ¿cómo hago con mis hijos que no sé ni cómo decirlo, ¿no? Y me encantó la forma en que abordas el tema y es las cosas por su nombre. Y desde ahí empezamos a hacer una revolución, llamo yo, de las cosas pequeñas, de hacerlo de una manera diferente pues para que nos funcione a todos. Por aquí se están despidiendo ya, bueno, no se han despedido, ahí están a la expectativa, todos diciendo que muchas gracias, que realmente Sandra Milena dice la verdad, un buen tema, cambia mi forma de pensar en el tema y no verlo tan malo como siempre nos lo hacen saber. Qué manera tan responsable y tan profesional de compartir el tema. Buen tema, buen expositor. Gracias, Oscar, por tu interés, por tus interesantes apreciaciones, por tu reflexión en la información que nos suministra, los enfoques. Así es, educar. Súper, me identifico con tus perspectivas. Pues Oscar, creo que lo hemos logrado el día de hoy. Es un tema escabroso, nos estaba costando incluso llegar el día de hoy con todas nuestras publicaciones porque nos estaban censurando un poco frente al tema. Es complejo, este es un tema que toca fibras y que así como ha pasado estos días, vamos a traer información de profesionales como tú, Oscar. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos dieras unos datos tuyos para que podamos compartirlos en redes, tu número de celular, un correo electrónico, ¿dónde te podemos encontrar, Oscar? Claro que sí, claro que sí. Mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram es Psicoloscar. O sea, hagan de cuenta que van a escribir psicólogo, pero en vez de la terminación de psicólogo le ponen mi nombre, Psicoloscar, con la P de papá al inicio. Entonces, en Twitter, en Instagram y en Facebook me encuentran bajo ese nickname, Psicoloscar. Y por allí podemos interactuar. El correo electrónico mío es oscar.diaz, díaz con z, @psicólogos.com. La palabra psicólogos también con la P de papá al inicio. oscar.diaz, @psicólogos.com. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @psicoloscar. Oscar, muchísimas gracias y a todas las personas que nos han estado siguiendo hoy, agradecerles por su tiempo. Creo que todo este tema cultural tiene que ver incluso con lo que alguien nos ponía por ahí. Estábamos compitiendo contra un partido de fútbol, hasta ahora hago conciencia de eso. Y bueno, creo que es esto, es hacer la revolución de las cosas esas que creemos imposibles, porque es que pelear contra el fútbol en este país está como complicado, pero aquí estamos. Eso, yo realmente no sabía, yo me enteré 5 minutos antes de arrancar, entonces realmente tener a todos los que nos acompañaron hoy realmente es algo valiosísimo y de todas maneras yo sé que hay mucha gente interesada que probablemente está más concentrada con el partido de fútbol y que seguramente nos va a ver, como dicen por ahí, en diferido más adelante y bueno, no, estoy a su entera disposición para que podamos conversar sobre y sobre muchos otros temas que estoy seguro que van a generar también mucha curiosidad, que de pronto no nos atrevemos a hablar porque generan una cantidad de sensaciones de temor, de tabú, de lo que sea. Entonces, aquí aprovecho para también colocar mi eslogan, sexo sin tabú, sexo con criterio. Ah, qué bueno ese, Oscar. Así debe ser. Oscar, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Recuerden, son 21 días de conexiones durante todo este mes. Hasta el 30 de octubre vamos a estar transmitiendo en vivo, 6 de la tarde, para que nos acompañen y pues para que nos aporten
compartiendo este video. Si a usted le gustó, déjenos sus comentarios. Si no le gustó, también déjenos sus comentarios. Lo importante es que podamos crear una red y desde ahí podemos crecer. Todos, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo y mañana 6 de la tarde con un tema del mismo nivel que estamos el día de hoy. Oscar, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Un abrazo a todos y a todas.